pues ya parece ser que esto está queriendo funcionar. Ay. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Si no, pueden recorrerse más para acá si gustan. Disculpen, a veces tardamos un poco. Hemos estado una semana fuera del aire, aquí de internet, pero con muchas actividades que ahora estaban viendo. Dejamos las diapositivas, las slides ahí en el internet para que las viéramos del retiro que se dio la semana pasada sobre los 3 factores. Quería un librito para... ¿Pero está abierto? ¿No quiere abrir? Entonces queríamos compartirles algunas de las cosas que hemos estado haciendo. Déjenme aquí corregir algo. Vamos a internet. Si se alcanza a escuchar y todo se ve bien, si hubiera alguna falla, por favor nos lo ponen en el chat. Muchas gracias. Que estábamos saliendo un poco estirados. Digo, está bien para que no se note que estamos gordos, ¿verdad? Yo creo que ya se corrigió. Bueno, entonces parece que ya nos están viendo por internet. Muchas gracias por todos los que están por acá. Muchas gracias. El retiro de lo que trató de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Queríamos compartirles cómo había salido todo, compartirles un video, compartirles las fotos. Tenemos 2 testimonios aquí de los que estuvieron en el retiro. Pueden decir cuánto les gustó, cuánto no les gustó también el retiro, y que al fin la finalidad siempre es alimentar el corazón, y también, ¿por qué no decirlo?, convivir con pues diferentes estudiantes de otras ciudades. Nos visitaron de Toluca, a lo mejor nos están viendo desde Toluca, estudiantes que, igual que los que nos están viendo por internet, les gustó las conferencias y nos conocimos en Puebla por primera vez con Ana Escobar y los nombres no me acuerdo mucho, y otros personas que estuvieron por allá. Y bueno, sería mencionar tantísimas y tantísimas personas que tuvimos la oportunidad de compartir con ellos unos días inolvidables, un retiro inolvidable también. Fue algo muy, muy grato, ¿no? Bueno, pues también por los que están en internet y por los que no pudieron asistir aquí mismo, pues sí decirles que los días, como sabíamos, 27, 28 y 29 de julio, tuvimos un retiro que llamamos ya nacional, porque realmente nos comenzamos reuniendo ya de varias ciudades, y después tuvimos el día 30 y 31 un pequeño paseo que, aunque no tiene aparentemente nada que ver con el retiro, finalmente por el hecho de poder haber visitado zonas como el Tajín, que es una zona en donde realmente se trabajó lo que es los misterios de la muerte, como lo demuestra su misma pirámide del Tajín, la pirámide de los nichos, con sus 365 nichos, pues nos permitió continuar un poquito en retiro también. Y aquellos que fueron al paseo pero que eran invitados, familiares, pues creo que se sintieron atraídos también por la enseñanza de la gnosis que nos develara también, pues en esta época más actual, el venerable maestro Samael Aun Weor, para quien ante todo pues va nuestro agradecimiento, nuestro homenaje, porque realmente pues todo lo que se trató fue la enseñanza que él nos dejó ya años atrás, y que aunque parece que pasan los años, es una enseñanza muy vigente, ¿verdad? Entonces nuestro retiro, pues por parte nuestra, pues sentimos que podríamos decir fue mágico, porque realmente se fue dando todo desde con la fluidez de la aportación y la chispita que cada uno pudo aportar como pequeña conciencia, ¿no? Que juntos realmente pues hicimos este retiro, porque realmente se trató de un retiro práctico, dinámico, con la enseñanza del maestro, decíamos, repetimos, y que pues versó sobre los 3 factores de la revolución de la conciencia.
parece increíble, pero personas, entre todos nos dábamos cuenta que no importa tanto tiempo que llevemos o no en la gnosis, que no, la gnosis no es el año en que yo la conocí y a partir de ahí, sino una enseñanza real del momento y de los hechos, y en base a eso, pues importante y muy importante para nosotros, pues fue darnos cuenta que todos necesitamos siempre regresar al punto de partida. Yo puedo conocer mucho sobre la enseñanza de la gnosis, las partes más elevadas, las iniciaciones, los grandes misterios, el Pistisofía, las tres montañas y tantos temas que hay muy profundos, pero que realmente nos cuesta muchas veces y ni siquiera hemos entendido cómo hay que morir, cómo hay que nacer, cómo hay que sacrificarnos por la humanidad. Entonces, la intención de este retiro fue totalmente práctico, dinámico. Esperamos que para todos los que participamos haya quedado en el corazón algo que con el tiempo no se olvide, algo que haya sido un impacto para el alma, pequeño, mediano, grande, de acuerdo a la necesidad que cada uno tiene, pero que conforme pasen los años recordemos a lo mejor aquel retiro donde tuvimos un material muy bonito, donde paseamos y todo, pero que nunca se nos olvida, o sea, lo difícil, lo fuerte que fue para nosotros el impacto del alma, ¿verdad? De la importancia de nacer, morir y sacrificarnos, que regresemos a nuestros hogares todos, como mi esposo y yo hemos regresado, un poco todavía flotando, ¿no? Flotando porque en cierta manera también estuvimos un poco en el mar y en lanchitas y en un paseo ahí por la bella ciudad, o puerto, como sea, de Tecolutla, ¿verdad? Veracruz, y bueno, pues tierras maravillosas que nos recibieron con una calidez, con un trato único, muy especial. Entonces regresamos un poco volando, flotando en las nubes, pero como decíamos en el retiro, la CRH, ¿verdad? La cruda realidad de nuestros hechos, o la cruda realidad de los hechos, pues es que nuestra realidad humana se impone al trabajo interno, ¿no? Es decir, que regresamos a nuestras mismas circunstancias, a nuestra misma vida, y que ahora depende de nosotros hacer ese cambio adentro cada momento. El retiro nos recogemos, es un retiro que se llama espiritual porque es donde tomamos fuerza, comprensión, aclaramos algunas dudas, ponemos en práctica cierto sacrificio, ponemos en práctica un poco la muerte, ponemos en práctica también las prácticas de transmutación. Gracias. Pero eso no solo nos prepara, es como la preparación para la vida diaria, para cuando regresamos ahora sí a nuestras circunstancias, ¿no? Entonces por ahí están pasando algunas imágenes del lugar también tan hermoso que nos recibió con tanta calidez, ¿verdad? También pues realmente fuimos, oye, estamos muy agradecidos, nuestra gratitud aquí, buenas noches, nuestra gratitud desde aquí con nuestros pues hermanos, ¿verdad? Con todos los que nos reunimos. Incluso nos gustaría leer la dedicatoria que se dio a este material, pues también hacerla pública en internet, ¿no? Recordarles que acaban de llegar. Oscar, luego, bienvenido, ¿no? Por ahí escuchamos que hubo algunas cosas, luego platicamos, ¿no? Qué bueno que estás con bien. Es que, ustedes no lo van a creer, pero este retiro fue casi una odisea que se pudo hacer porque hubo muchos impedimentos para que unos llegaran, otros llegaron pero con dificultades. Luego nos enteramos que por acá hubo un pequeño incidente también, pero bueno, afortunadamente todos estamos aquí. Y bueno, vamos a leer la dedicatoria que leo. Bueno, ya me relajé un poco, andaba un poco estresado porque no iba lo del famoso internet que me anda aquí ya como... Me toca arreglar la tecnología, ¿no? Me anda crucificando esto del internet ya. Bueno, dedicatoria, dice: al venerable maestro Samael, fuente de inspiración hoy y siempre en el trabajo de la revolución de la conciencia,
a los venerables maestros de la Logia Blanca, a quienes pedimos protección, fuerza e iluminación para este retiro, a nuestros benditos Padres internos, por la guía y ayuda interna recibida, al ser y a todos y a cada uno de quienes nos reunimos en este ágape del alma, que así sea. Una dedicatoria para lo que fue el trabajo de un retiro que hicimos sobre los 3 factores de la revolución de la conciencia, ¿no? Ya como decíamos en el retiro, les platicábamos, expresábamos un poquito lo importante que es comprender que el retiro comenzó desde el momento en que decidimos asistir, porque a partir de ahí nos pusieron en prueba precisamente esos 3 factores, ¿verdad? Para todos y cada uno de nosotros. Realmente también con mi esposo platicábamos un poquito que este retiro, pues para nosotros se movió mucho también la necesidad de comprender esto que llamamos fe. Realmente cuando la fe se pone en acción, o sea, no hay impedimentos al fin y al cabo y las cosas se logran. Y con la disposición del alma al trabajo interno, pues de verdad, o sea, todo se vuelve mágico. Pero obviamente hay que vencer y vencer y vencer. Después todo fluía de forma muy armónica, después todo fluía, ¿no? Y en los momentos en que necesitábamos, pues también hacíamos un pequeño ayuno o también hacíamos un pequeño sacrificio para que el retiro pues tuviera esa nota de trabajo interno, que no se perdiera, y que sería pues obviamente el anhelo para, pues por parte nuestra, que pudiésemos aportar entre todos un granito de arena para una obra que se necesita, para una obra en donde lo que más, pues como se decía, ¿verdad?, por la humanidad, ¿no? Bueno, sí. Hemos leído la dedicatoria, la verdad ha sido muy bonito la actividad y recordar esos 3 aspectos del trabajo que, bueno, nos gustaría de forma muy breve, a lo mejor, mencionar y recordarnos. Por ahí, si Dios quiere y nos da tiempo a todos y las posibilidades, pondremos también algunos videos en internet de algunas pequeñas momentos de los que se ven aquí en las fotografías también. Y bueno, el recordar que nosotros estamos aquí reunidos por algo más que una simple forma social o incluso un interés cultural, sino que nos mueve también un interés o una inquietud espiritual. Y eso fue algo muy vivido en los 3 días. Empezábamos el primer día en un lugar maravilloso, precioso, en una casa de retiros llenos de naturaleza, flores. Llegábamos, avestruces. También hay animales, tienen vaquitas y toda la cosa. Y algo que comentábamos en modo muy simpático es que la comida fue muy agradable, muy vasta, que incluso la leche es de los propios animales, de las vacas que hay. Y bueno, pues la verdad es que las condiciones fueron propicias, pero el trabajo fue arduo, porque el primer día dimos en lo que fue la enseñanza del primer factor de la revolución de la conciencia, que es el nacimiento, que es la transmutación, ¿no? Entonces, claro, hablar de la transmutación de la energía sexual, de la necesidad de comprender estos aspectos, ¿sí? Fue realmente, pues al principio pues lo vemos porque no fue teórico, fue práctico también. Entonces nos tenemos que recordar a nosotros, estamos transmutando la energía sexual. ¿Qué nos está fallando? Bueno, una meditación, una práctica, una meditación. En la noche también se nos invitó o invitamos así a todos a meditar. ¿Será que estamos haciendo bien nuestra meditación? Un recuerdo al fundamento. El fundamento es la alquimia. Si no hay fundamento, no puede haber nada de creación. Es como querer plantar dentro de una tierra estéril una semilla.
La semilla podrá ser muy buena, vendrá de muy buen árbol o vendrá de muy buena planta, podrá tener su mejor genética, todo lo mejor, pero si no cae en una tierra fértil, si aún cayendo en una tierra fértil no es regada, no es cuidada, esa semilla se perderá, ¿no? Y eso es lo que en nuestros órganos sexuales Dios ha depositado, la semilla, para que nosotros hagamos tierra fértil de ella, para que florezca las virtudes, el potencial interno, los chakras maravillosos, etcétera, etcétera. Entonces este primer día fue justamente para este tipo de trabajo y bueno, estamos compartiendo un poco la actividad el día de hoy. Nosotros venimos con ese impacto porque realmente uno se da cuenta que mucho hemos fallado, ¿no? Yo personalmente me doy cuenta que mi vida necesita un trabajo más fuerte, ¿no? En el campo de la transmutación, necesito más continuidad en mi trabajo y que no nos podemos confiar. Si hace semanas atrás hablábamos de estos famosos trabajos de Hércules y decíamos que hay tanto en esa parte invisible de nosotros que está lleno, que está sucio, que todavía carga tanto, entonces no nos podemos sentir, porque ya tenemos la gnosis, pues sentir que estamos ya caminando correctamente. Es tanta la labor en este aspecto de la sexualidad, de la transmutación, tanto que limpiar, son tantas existencias, tantas vidas que hemos ido arrastrando estos diferentes aspectos de la lujuria, porque definitivamente hay que hablar de la cabeza de legión, que ya porque conocí la gnosis, ya porque conocí la transmutación, no va a significar que va a ser una guerra. Es una guerra. Nosotros decíamos, es una guerra y luego entre lágrimas y luego sonrisas, pero también muchas lágrimas también internas y externas. Nos toca a veces pasar lo que vimos en el retiro que decía el maestro Samael, las crisis emocionales. Si queremos cambiar, necesitamos pasar grandes crisis emocionales, ¿no? No podríamos, tampoco podríamos decir que todo es bonito, aunque por fuera podríamos haber dicho fue una experiencia maravillosa, pero tenemos que decir que las crisis son necesarias y que yo personalmente, lo confesaba con mi esposa, me siento en crisis. Me preguntaba por ahí a alguien que ahora ya todo iba a estar bien y yo decía, pues yo solo siento incertidumbre, ¿no? Porque la vida es esto, ¿no? Es una lucha continua, es una incertidumbre continua. Incluso hace unos momentos salimos a caminar al parque, platicábamos y caramba, es que no te puedes dormir, no te puedes descuidar, ¿no? Entonces yo lo decir esto, ¿no? De mi parte, ¿no? Sí, eso estábamos comentando, que puede uno quedarse con el sabor del retiro, allá soñando también con el retiro y pues ya estamos aquí ahora en este presente. Lo que tenemos ahora que es aplicar el trabajo, ¿verdad? Y realmente sobre el primer factor que se llama el nacimiento segundo, pues también se habló la importancia de la creación de los cuerpos solares, se habla de la necesidad también de de ese volver a nacer, ¿verdad? Y también es cierto que intentamos en la medida porque necesitamos nacer otra vez, ¿no? Necesitamos ese nacimiento segundo. Parece que se cortó, pero ya otra vez estamos en el aire. Bueno, parece que se cortó, decíamos. Si ya estamos en el aire, pues ahí nos van ayudando los que están en internet. Yo realmente sí me conecto otra vez con el retiro y vuelvo a sentir una emoción muy especial, porque pues solo con la ayuda de los maestros de la logia blanca, como se dice, es que
es que puedes entender que un grupo de personas se reúnan a este trabajo, ¿no? Y que realmente, pues repitiendo para el momento en que se cortó, la transmutación es el primer trabajo, el primer factor, nacer, renacer, pues, o volver a nacer, como decíamos, es muy importante, ¿no? Este compromiso de todos los que estamos recibiendo esta enseñanza, pues es fuerte, ¿no? Se fue ya el paseo. Estamos todos quemaditos, achicharraditos. Y bueno, como reflexión, en nuestro pequeño material, pues pusimos algunas preguntas con las cuales todos tuvieron tiempo de reflexionar y que aunque sea por internet, pues tratamos de compartir. Estas preguntas, pues aparte de la práctica de curación, son: ¿anhelamos la creación de los cuerpos internos? O sea, el hombre causal, ¿y por qué? Otra pregunta fue: ¿transmutamos nuestras energías creadoras diariamente para que cada uno tuviese un tiempo, ¿verdad?, de trabajar? Y si habían dudas, que muchas veces las hay y por vergüenza no las preguntamos. ¿Cuidamos nuestras energías en los 5 centros? Y bueno, salimos en astral y bueno, a veces el ser nos regala alguna salida en astral, pero como seguramente estamos comenzando todos este trabajo, pues anotamos nuestros sueños, ¿no? Estas primeras prácticas importantes que nos recuerdan cosas muy básicas de la enseñanza. Sí, acuérdense, los que estuvieron, ¿no? Hablábamos, hay algo muy, al mismo tiempo que pasamos la crisis en el que nos preguntamos, bueno, ¿qué estoy haciendo, no? Porque hay algo que es indudable, que no podemos negar. Antes de llegar a la gnosis, al no conocer la alquimia, hemos cometido todos muchos errores en esta vida o en otras vidas, en otras existencias, ¿no? Entonces, bueno, creo que hablar ya de la transmutación es muy alentador, es la ayuda que nos permite luego empezar a tener experiencias. Si buscamos este camino, lo primero que vamos a necesitar es tener fe en lo que estamos haciendo. Si un doctor no tuviera fe en lo que estudia, obviamente que dejaría su profesión. Él tiene fe en su medicina, en las cosas que él hace, y por eso se dedica, tiene amor a su profesión, a sus pacientes, un buen médico, ¿no? Y así cada uno en sus diferentes, podríamos decir, profesiones, tiene fe en lo que él hace porque le gusta, porque le llena, que esto es algo que nos lleva a hacer con muchas ganas aquello que buscamos. Y esto mismo es igual en nuestro desarrollo interno, en la búsqueda interna. Tenemos que buscar esa fe. Y a veces la fe no debe de caer en la creencia, porque las creencias caen en la fe muerta, sino en el primer factor. Cuando uno empieza a trabajar con la transmutación, empieza a fabricar esos cuerpos solares, empieza a tener la oportunidad de salir conscientemente en astral y experimentar, hablar con los maestros de los mundos internos. Es decir, nos fortifica las experiencias astrales, no para demostrar, no para tener poderes. No, yo creo que eso sería muy tonto de nuestra parte si cayéramos en ese juego del propio ego, ¿no? Yo creo que si yo quiero saber de mi alma, encontrarme y hablar con mi propia alma, con mi propio ser, hablar con los maestros internos y decir, ayúdenme. Hay veces que quisiéramos ver cosas hermosas y maravillosas y de repente tenemos una experiencia en la que nos vemos metidos en algún círculo dantesco y eso nos mete también en crisis, porque eso también es una ayuda, es decir, no solamente lo bueno, a veces las pesadillas que diríamos
nos muestran aspectos psicológicos de nuestro interior que necesitamos trabajar, ¿no? Y eso es una ayuda a decir, Dios mío, ¿será que así me encuentro yo tan mal, ¿no? Porque se diferencia, hay veces que hay pesadillas porque vimos una película de terror, porque nos identificamos con una noticia muy fea, ¿no? Pero hay veces que de la nada surgen sueños y cuestiones que nos vemos enredados en cosas que nos duelen, ¿no? Y decir, Dios mío, ¿en qué estoy metido, no? O sea, ¿qué estoy viviendo, no? Y decir, pues tengo que trabajar con estos aspectos de la lujuria, con estos aspectos terribles que, aunque ya físicamente, podríamos decirlo, ya me estoy corrigiendo o estoy buscando una forma correcta de vivir, pero veo que me atormenta, que en mi mente, en mis sueños, sigue el yo mirón, sigue la lujuria, sigue las ansias de una sexualidad indebida. Hay que trabajarlo y eso me produce crisis y bueno, pues señores, o sea, si queremos cambiar tenemos que tener el valor de enfrentarnos y eso fue lo que, bueno, pues platicábamos en este primer día, ¿no? Nos gustaría mucho también que como el primer día se transmitió un video, pues a ver si podemos ponerlo ahora, ¿no? Sí, también se habló un poquito de ese mensaje, ¿verdad? De ese mensaje que es un contenido, ahora sí, una carga de energía muy grande. Realmente tampoco es que fuimos a un retiro a hundirnos, sino también a agarrar mucha fuerza, mucha fe con nuestra realidad, pero que en base al trabajo que vamos logrando, nos vamos haciendo más fuertes para poder ver nuestras realidades internas. Y finalmente creo que la experiencia de muchos fue, o sea, muy agradable poder hacer ese trabajo también, ¿no? La historia está llena de escrituras y símbolos que reflejan el respeto y la adoración de los pueblos antiguos por el sol, quien trae la luz, el calor, la vida, la seguridad. Sin él entendieron que las cosechas no crecerían y la vida sobre el planeta no sobreviviría. Por ello el sol fue el objeto más adorado de todos los tiempos. Fueron conscientes también de las estrellas y constelaciones que les permitían organizar sus cosechas y formas de vida en general. Pero ¿comprendieron acaso también qué somos en relación al sol? ¿Con qué objeto existimos? ¿Para qué vivimos? Sucede que la Tierra es un organismo vivo que necesita alimento y las energías de nuestro sistema solar no pueden pasar al interior de la Tierra directamente. Se necesita de ciertos canales. Por ello el Sol, el Logos solar, ha creado la vida orgánica, vegetal, animal y humana como una maquinaria por donde la energía cósmica debe pasar. Afortunadamente, en el Logos hay algo más que solo ser máquinas. Hay un sentido para toda esta creación que los pueblos antiguos comprendieron y representaron en la vida misma de grandes seres como Horus, Mitra, Hermes, Dionisios, Krishna, Jesucristo, etc., quienes encarnando al hombre solar nos mostraron su camino, con símbolos tan antiguos ligados a los procesos y etapas solares desde su mismo nacimiento espiritual. Esta es la cruz del zodiaco, una de las imágenes conceptuales más antiguas en la historia humana. Representa el transcurso del Sol por las 12 constelaciones mayores en el curso de un año, 12 apóstoles. Las 4 estaciones, 4 pruebas.
así como los solsticios y equinoccios en su lucha contra las tinieblas, para morir y resucitar o renacer, dando vida en abundancia. Jesús, bautizado por Juan el Bautista, nos trae la buena nueva de la era de Piscis, etapa simbolizada precisamente por el pez del cristianismo antiguo. Es un símbolo astrológico pagano para el reino del sol durante la edad de Piscis. En Lucas 22:10, cuando Jesús es cuestionado por sus discípulos acerca de dónde sería la siguiente Pascua después de su partida, Jesús responde: observad, cuando estéis entrando en la ciudad, allí estará un hombre esperando con un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre. Este evangelio es uno de los más reveladores para referencias astrológicas. El hombre que lleva un cántaro de agua es Acuario, el portador de agua, y cuando el dios Sol deja la edad de Piscis para entrar a la casa de Acuario, está anunciando la nueva era, que es la actual. Por eso Jesús nos invita ya desde entonces a buscar y seguir al hombre de la casa de Acuario. En términos gnósticos actuales, a seguir la enseñanza del mensajero de la nueva era, que tiene como mensaje principal el quinto evangelio, el de la develación del arca perdida de la alianza con Dios, el de la develación del misterio o significado del arca de Noé, mensaje de liberación y creación del hombre solar, mensaje supremo de la gran obra, piedra filosofal o fuente de la eternidad. Cáliz sagrado, donum Dei, es decir, la develación de la alquimia o transmutación sexual de las aguas de la vida para crear al verdadero hombre, al Rey de la creación, para la cosecha del sol. El aguador nos enseña los misterios del sexo como la unión de la pareja sin derramar una sola gota de la preciosa agua de la vida. La castidad científica. Y es muy interesante leer ahí en esos evangelios de Lucas 22:10 y también en Mateo, más o menos a esa altura, pues como le preguntan a Jesús, cuando tú ya hayas partido, ¿dónde va a ser la siguiente Pascua? Como decir, ¿dónde vamos a tener este ágape, este alimento, ¿no? Y entonces Él les contesta: mirad bien, con atención, cuando entréis a la ciudad, allí estará un hombre llevando un cántaro de agua, síganlo hasta la casa donde entre. Claro, ¿esto qué tiene que ver, no? O sea, si no es un verdadero símbolo de que el hombre con un cántaro de agua es un aguador, es el símbolo del signo de Acuario, y la casa donde entre es la casa zodiacal en realidad, es decir, pues que la nueva conforme pasa el tiempo se va olvidando la enseñanza que dejan estos grandes seres, y Él está avisando que en esta nueva era de Acuario habrá que seguir al mensajero de Acuario, ¿verdad? Habrá que seguir al mensaje del aguador,
que nos está volviendo a recordar lo que es ese gran misterio de la develación del arca, de la alianza con Dios, que es un símbolo de transmutación, el arca de Noé y tantos símbolos, ¿verdad? En realidad, bueno, es un homenaje nada más que se quiso hacer y pues darle la importancia a ese primer factor, porque al día siguiente íbamos a entrar al segundo factor. Dedicamos todo un día entero, ¿verdad?, al trabajo con la muerte psicológica. Pudimos hacer algunas prácticas muy bonitas, pero también de mucha responsabilidad. Y bueno, pues aquí en lo que es ese material, y bueno, los que nos ven por internet, pues tendrán que buscar lo que son las conferencias sobre los defectos psicológicos. En el material que se entregó, pues hay alguna frase del maestro Samael haciendo alusión a la necesidad de la muerte del ego de cada uno de los 7 agregados psicológicos. Y bueno, pues para los que no pudieron asistir, pues que tengan la oportunidad de tomarse su tiempo en sus hogares, de hacer una revisión nuevamente de cuáles son los defectos que nos caracterizan, cuál es el sufrimiento, cuál es la recurrencia en la que nos tienen metidos, cuáles son las circunstancias que uno quisiera cambiar, pero que no puede cambiar si no hay la comprensión y muerte del defecto psicológico. Y por supuesto, pues un tributo especial a nuestra Madre Divina en este campo, porque sin ella pues no hay muerte. Entonces aquel video del maestro Samael también, donde explica pues cómo él murió en algún defecto, en este caso el defecto de la lujuria, pues habló ahí, ¿no?, en video también ante nosotros. Fue muy grato escuchar de viva voz del maestro pues todas esas recomendaciones tan importantes cuando se le pregunta, bueno, en los hechos ya de la vida diaria, ¿cómo murió usted, verdad? ¿Cómo eliminó el defecto? Y definitivamente pues él siempre hace alusión a la ayuda de su Madre Divina. Este video que a lo mejor muchos han visto y que si no pues también habrá oportunidad poco a poco de poner en internet, pues adelante, ¿no? Decíamos que debemos aprender a morir con la sonrisa en los labios, que debe de sentirse el sabor de la muerte, definitivamente psicológica, ¿verdad? La muerte psicológica, cuando uno la va comprendiendo, está llena de fuerza, de amor, de ganas de vivir, de curación, de todo lo que de verdad es al revés, ¿no? Al revés de cómo nos han educado. Nos han educado a que cuando nosotros reconocemos un defecto, pues ya nos vieron todos y qué vergüenza, y todos esos, como decíamos en el retiro, como envoltorios que tenemos. Pero cuando realmente nos entregamos a ese trabajo de la muerte del ego, pues no hay mejor alegría del alma, ¿no? Y creo que así se pudo ir viviendo poco a poco en el retiro. Sí, el segundo día, como dice Marisa, fue el segundo trabajo. Al arrancar el retiro, algo que pues al principio mencionábamos, seguramente muchos habrían pensado, ¿cuáles son los 3 factores de la revolución de la conciencia? ¿No? Y ya muchos se los han... sí, morir, nacer y sacrificio por la humanidad. Y algunos decían, bueno, un retiro de eso, pues eso ya me lo sé, es lo primero que uno aprende en la gnosis, ¿no? Yo creo que es lo primero que aprendemos y es con lo que tenemos que trabajar toda nuestra vida. La muerte es la parte que más nos cuesta a todos. ¿Saben por qué más nos cuesta? Y lo andábamos platicando, por las famosas recurrencias. O sea, yo puedo saber lo que es, lo que no es, cómo debo de ser, lo que no debo de ser, pero mi recurrencia me lleva a la vida. Ese es nuestro problema, ¿no? Y eso es algo que, bueno, fue duro, porque internamente hablando, cuando ya empezamos a estudiar todos los aspectos psicológicos del trabajo, pues claro, no es fácil, ¿no? Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Yo sé que no tengo que ser orgulloso, pero a la hora de convivir con mis compañeros, los hago de menos. Incluso en una convivencia, en un retiro, por no darme cuenta,
de mi propio orgullo. Entonces eso me provoca una crisis en la que tengo que pasar para definitivamente cada día, no solamente en un retiro, sino cada día de cada momento de mi vida, estar trabajando con los diferentes aspectos para ese cambio, ¿no? Entonces, bueno, este segundo día finalizó con un video del maestro Samael, que sí también, como decía Marisa, hay oportunidad, lo podremos poner en internet, donde narra el maestro cómo él tiene que descubrir, después de 30 años, nosotros nos quejamos porque a lo mejor no podemos trabajar con un ego, después de 30 años dice el maestro que viene a descubrir que tenía que pedirle a la Madre Divina para pedir la muerte del ego. O sea, es fuerte, ¿no? Cuando nosotros en la Gnosis lo hemos recibido todo tan fácil, ¿no? El mismo maestro Samael dice que para descubrir la alquimia, ahí tuvo que leer entre líneas a Krumheller, en donde en latín decía la clave, ¿no? Y él descifra la clave, y bueno, tenemos la clave hoy en día que le tocó dar el mensaje, difundirlo, ¿no? Y bueno, pues cuanto más los defectos, a veces tenemos que tener la paciencia, porque eso es lo que uno estudiaba, meditábamos. Uno dice, ya estudié sobre el ego de la ira, ¿no? Ya me deshice de él. No. Hay que volver a meditar y dice el maestro, habrán defectos que tardarán semanas, meses o años, pero de meditación continua. Escasamente reflexionábamos eso. Si no meditamos más que una vez, a lo mejor a la semana o al mes, cuando nos acordamos. Entonces, bueno, la verdad es que siempre es interesante el retiro. Estamos compartiendo nuestras experiencias porque te vuelve a recordar, como son 3 días dedicados, ahí sí no hay de que sonó el celular, ahí sí no hay de que tengo que regresar a casa porque ya se me hizo tarde, tengo que darle de comer a los niños, o tengo que irme al día siguiente a trabajar y no tengo tiempo. O sea, no hay excusa, estamos dedicados a eso, ¿no? Fue bonito, y ahí fue que lo intenso del trabajo fue muy fructífero, ¿no? La verdad que... Sí, el maestro también nos explica cómo el ego es telepático y cómo el ego viene a cumplir en esta encarnación o retorno, pues un compromiso. Entonces, ahí podíamos ir comprendiendo, dedicados al trabajo, pues cómo hay egos que están ahí guardados y que van a salir a cierta edad. Dice entonces como ese ego, dice el maestro, por ejemplo, es imposible que el ego de la lujuria, por ejemplo, salga a la edad de 5 años para reencontrarse con aquel momento, por ejemplo, de adulterio, ¿no? Es imposible porque a esa edad el cuerpo no está preparado. Entonces el ego, ese defecto que viene a cumplir una recurrencia, vamos a decir, bueno, como lo pone el maestro en ese ejemplo, tiene que cumplir la edad de los 30 años o de los tantos años con los de la vida pasada, y en esa edad previamente se pondrá en contacto telepático, o el de la cantina, o el del asesinato, o el del ladrón, etcétera. Previamente se pondrá en contacto telepático, ¿verdad?, con aquella persona con la cual tiene esa deuda, y se encontrará justamente a los 30 años, y entonces eso es lo que llamamos muchas veces pruebas, ¿verdad? Pruebas para empezar a despertar un poco la conciencia, para empezar a comprender cuándo son momentos de mis pruebas, mis recurrencias que tengo que vencer y tanta cosa, pero muchas veces queremos eliminar el ego nada más en la parte que ya no nos conviene, ya la parte que nos hizo sufrir, pero cuando estábamos gozando, ¿verdad?, con todo su esplendor, decíamos, ay, encontré, ¿verdad?, ay, ¿verdad?, ¿no? Entonces, claro, nosotros tenemos que, del trabajo de la muerte del ego, sacrificar la oferta, decíamos en el retiro, que el ego nos da, ¿verdad? El ego nos pone una oferta, ¿no? Dice, mira, si aquí, mira qué bien está, mira qué bien esto, si tú robas o si tú adulteras o si tú tal, y en ese momento ese es el desliz. El problema viene después cuando trae sufrimiento, y entonces ahí
Muchas veces es solo cuando ya queremos eliminar el ego. Mientras tanto, estamos felices con nuestra forma de ser y bueno, fueron experiencias muy buenas para nuestro trabajo interno. Y ya el tercer día, pues hablamos de lo que sería, o el maestro nos habló, porque todo fue lectura de la voz del maestro, de lo que sería el tercer factor. Nosotros concluíamos en el retiro que no existen 3 factores de la revolución de la conciencia. Perdónenos a los que se asusten con este detalle, ¿no? Es solamente una apreciación. Creemos que es un solo trabajo. No puede haber alguien que diga yo estoy muriendo en el ego si eso no se transmite con ayuda, con ser más serviciales a la humanidad que tanto lo necesita. De hecho, ya el solo hecho de estar tratando de eliminar o luchando por la muerte de un defecto se traduce en ayuda a la humanidad, porque es la vibración con la que tú vas a estar aportando a los demás. Tampoco puede haber muerte del ego si no estamos transmutando. ¿Con qué energía nuestra Madre Divina nos va a ayudar? Y bueno, escuchando al maestro Samael también decíamos, con estos 3 factores, él pone al principio aquí, ¿verdad?, en lo que fue su prólogo, o sea, de la presentación del trabajo, lo que dice el maestro que nos gustaría leer. Poco a poco irán recibiendo ustedes trascendentales enseñanzas, poco a poco se les darán grandes conocimientos, al fin quedarán ustedes en contacto con nuestros hermanos mayores de la Blanca Hermandad. Os iremos ayudando, no solamente en este mundo mediante los conocimientos, sino también ustedes serán asistidos en los mundos superiores. Durante las horas en que el cuerpo físico duerma, ustedes serán sometidos a instrucción esotérica, se les darán instrucciones, se les darán enseñanzas para que vayan despertando paz inverencial. Esto lo dice porque se hace indispensable concurrir siempre, dice, bueno, lo habla de los 3 factores, habla para no leer todo, ¿verdad? Él dice, si vamos practicando estos 3 factores, poco a poco vamos a ir siendo ayudados. No hay otro camino. O sea, son 3 factores, es un solo trabajo interno y es la base para todo lo demás. Queremos grandes iniciaciones, queremos grados, queremos revelaciones, queremos saber el nombre interno, queremos decir que mi ser es algo muy grande, maravilloso, pero siempre que nosotros vayamos en la base de los 3 factores, que es nuestro único trabajo, nuestra única ayuda realmente, ¿verdad? Todo lo demás viene por añadidura. Y realmente también, pues diciendo tanto que veneramos a nuestra Madre Divina, o que anhelamos venerar a nuestra Madre Divina para que ella nos ayude a eliminar un defecto. Ya lo hemos dicho, si no estamos bien con nuestra madre física, si no estamos bien con la naturaleza, etcétera, etcétera. Y hoy decimos, si así alguien trabaja, si así alguien se dedica a este trabajo interno de los 3 factores de la revolución de la conciencia, podamos también dar bendiciones a nuestros propios padres, físicos e internos, que pueda alguien decir algún día de nosotros, y esto pues arriesgándonos a mucho, ¿verdad? Porque el ego está muy vivo y rápido quiere su acomodo, pero arriesgándonos un poco que alguien de verdad, o que puedan decir de nosotros en base a los 3 factores de la revolución de la conciencia, bendito el vientre que te trajo a este mundo, ¿verdad? Porque así orábamos, ¿no? Bendito el vientre, o sea, bendito el fruto de tu vientre, Jesús, en el Ave María, ¿no? Pues que así en el trabajo interno podamos también algún día que alguien diga, bendita tu madre física, incluso que te trajo a este mundo, bendito los brazos que te acurrucaron, bendito los pechos que te alimentaron, dice el maestro Samael, bendito el vientre que te trajo al mundo, porque has venido a trabajar, ¿verdad?, esos 3 factores, y has sido útil a tu hermano el hombre, has servido a tu hermano el hombre, y así algún día podamos también nosotros bendecir la vida, bendecir a nuestros padres, bendecir a nuestro ser, bendecir también nosotros a la naturaleza, a todos. ¿En base a qué? Al trabajo interno, ¿verdad? No recibir maldiciones, ¿verdad?
Porque uno va por la calle y recibe maldiciones cuando uno actúa mal, ¿verdad? Pues no, recibir bendiciones algún día y dar bendiciones, pero aquí el maestro nos dice, si ustedes trabajan en estos 3 factores, que es un solo trabajo, en 3 partes para que lo entendamos, pues algún día puedan decir también de nosotros, bendito, ¿verdad? Tu padre, bendita tu madre. Y ya se ha dicho que quien trabaja, ayuda a la humanidad. Quien trabaja, ayuda a su familia. Quien trabaja, ayuda a su matrimonio. Quien trabaja, ayuda a sus hijos. No es haciendo trabajar a los demás, es trabajando uno y con ese ejemplo llevando por buen camino también, pues, a los que sean dependientes de nosotros, en el caso de la gnosis, pues, a todas las agrupaciones gnósticas también, ¿no? Bueno, pues ese fue el tercer día, ¿verdad? Importante entender que cuando se dice que no son 3 factores, quiere decir que se fusionan los 3 factores. No podríamos decir un factor o 2 factores. Todo. Si no están los 3, no puede haber un trabajo. Eso es lo que necesitamos comprender. Sí, aunque muchas veces alguien dice, bueno, yo no estoy casado, pero ¿cómo puedo hacer? Entonces no puedo hacer el trabajo. No, todos haciendo nuestros pranayamas, transmutación de solteros, con lo que tengamos, ¿verdad? Y como dice el maestro, ya se nos irá ayudando. ¿Queremos recibir ayuda? Hay que trabajar. Que el tercer factor nos ayuda a comprender algo muy importante que se llama egoísmo. No porque no seamos misioneros, profesores, no demos la gnosis, no significa que no podemos aplicar el tercer factor. El tercer factor básicamente es que empecemos a dejar de ser egoístas en nuestra vida, con nuestros semejantes, y empezar a compartir lo que sabemos, compartir una sonrisa, compartir una alegría, porque muchas veces a las personas las saludamos y ¿cómo estás? Uy, tengo un montón de problemas, y lo único que le echamos más y más problemas. ¿Por qué no compartir alegrías? ¿Por qué no compartir felicidad? ¿Por qué no compartir también momentos agradables para hacer feliz a las personas, ¿no? Entonces, el tercer factor es ese sacrificio en el egoísmo, y que obviamente unado a la enseñanza pues cae en algo que es obvio, que es la difusión. Y al final fue muy simpático porque hablábamos de quién estaría interesado en difundir la enseñanza, o convertirse también en difusor de la enseñanza, y por eso pues hasta niños, ¿no? Niños de 9 años, ¿verdad? 14. No, pero Quique, ¿de cuántos años es? 14. ¿14? Sí. Ah, ya tiene 14 años. Pues sí, porque lo viste chiquitito, pero y ya tiene 14. Por ahí alguien que se llama, ¿qué? Misael. Bueno, habían ahí muchas personas que queriendo por ahí ayudar. También otro joven de, ¿cuántos? ¿15? ¿16? 15 años. O sea, ahora sí que no hay edad. El entusiasmo y las ganas, luego, ahora sí que dicen, hay que caminar con los 2 pies, ¿no? O sea, hay que luego tener la capacidad, las posibilidades, decíamos, de posibilidades de cursos y cosas así para prepararse a hacer esta difusión, pues sería extraordinaria, ¿no? En el que 3 meses nos preparamos para luego entregar este mensaje tan maravilloso, ¿no? Entonces, como ya no estamos en épocas en que ahora el tiempo vale mucho, pues son cursos de 3 meses, pero en realidad pues los tibetanos, por ejemplo, en los lamasterios se aventaban años, ¿no? Como una para carrera, poder, ¿no? salir y para tener el dharma de servir a la humanidad. Realmente se necesita también tener cierta ayuda, ¿no? O hacer un crédito interno, lo que sea, pero bueno, hay que empezar en lo que tenemos a nuestro alrededor. Y como pues nos dice bien también el maestro y todas las grandes enseñanzas, bajamos a los infiernitos a estudiar nuestros egos, etcétera, pues también teníamos que salir. Y bueno, luego los que pudieron y pudimos, tuvimos un pequeño paseo, fue muy agradable, de verdad es que todo se acomodaba, todo era una verdadera armonía,
de verdad ojalá que podamos siempre mantenernos en ese estado, porque eso platicábamos también, ahí no había edades, todos parecíamos niños, ¿verdad? Todos reíamos en una forma sana, compartíamos, platicábamos, compartíamos reflexiones. Y también recordar que, bueno, tuvimos en una de las comidas, una de nuestras compañeras, pues tocó el violín, y bueno, sin necesidad de decir hay que hacer silencio para estar interiorizados, la sola música del violín nos puso a todos en un estado de verdad de reflexión. Fueron muchas las aportaciones de todos y, como decíamos, este retiro lo hicimos entre todos, con nuestra pequeña chispita. Y bueno, pues muchos aprendiendo pues a la parte dura de conocer el ego, pues ni modo, así nos tocó. Los más avanzaditos pues ya saben ese sabor y bueno, pero a todos nos tocó. La verdad es de que después la visita al Tajín, culminamos, les compartimos que hubo muchas experiencias bonitas. Cuando llegamos realmente empezó una lluvia muy especial. Estábamos ahí pues ante el Dios del Trueno con su leyenda, por ahí repartimos algunas hojitas con la información para que todos la tuvieran, y bueno, pero no había momento en que no se mencionara al Dios del Trueno, que no cayeran los truenos, pero en una forma suave y alargada, muy hermosa, haciéndonos comprender a todos que de verdad con esa lluvia teníamos todos que lavar, que purificar, porque fue decir a tal hora se termina el paseo, nos vemos todos en el camión, a esa hora exactita dejó de llover, entramos, empezó a llover, salimos, dejó de llover, ¿verdad? Entonces salió el sol, la esperanza. Fue muy grata también la visita del Tajín. Los que fueron ya lo saben, nos chupamos de arriba abajo. Pero como era, fíjense que en el Tajín hay la plaza del arroyo, ahí hicimos una cadena, hicimos una práctica. El arroyo es la purificación con las aguas, como inició el retiro, entonces fue todo como que iba de la mano. Y ahora sí que nos regalaron la purificación de verdad, porque como que estos sí necesitaban purificarse y nos dieron una buena llovida. Nos recordaban que hay que lavarse, con aguas limpias. Y bueno, también mencionar como una anécdota, con algunos en la playa hicimos una práctica con las ondinas y nereidas y pedimos mucho un testimonio, y al ratito dijeron un tiburón, y todos que ya empezaban a salir, y sí, efectivamente como dos aletas empezaron por ahí por el mar, pero eran más de delfines que de tiburones, pero fue bonita la experiencia porque se estaba pidiendo con los elementales y aparecieron dos delfines, ¿no? Pero luego nos dijeron que había delfines ahí en la playa. Pero sí, el susto también fue tremendo porque que vienen los tiburones y sí, dos aletas así como que... No, pero eran delfines porque nadaban así, iban en pareja, muy hermoso. Y salían del agua así, no navegaban así como los tiburones. Pero bueno. De testimonios habría muchos que contar, ¿no? También decirles que bueno, en Tajín, ya estando ahí, pues uno pide, ¿verdad?, alguna instrucción, y nos dábamos cuenta, como dice Gabriel, que pues aunque la antropología oficial ya no a veces explica las partes más internas de este trabajo, pues era admirable, porque entonces si seguías en forma como haciendo un camino, llegabas a una muralla que era representativa de Quetzalcóatl, una muralla que formaba esa figura del caracol y que tiene, aunque no la vimos porque ya no permiten entrar, pero que ahí te explican que tiene dos conchas marinas, recordando el camino de Santiago, ¿verdad?, recordando el apóstol Santiago, o al Quetzalcóatl, o a la pirámide de Quetzalcóatl en Teotihuacán, pues nos está enseñando que hay que purificarse, transmutar, ¿verdad?, nuevamente con las aguas de la vida por las conchas marinas, la forma de caracol y todo el símbolo maravilloso, para poder dar la vuelta, regresar por la pirámide de los guerreros, luego por ahí pasar a la pirámide del nicho, que es la muerte, el juego de pelota donde te la vas a jugar, ¿verdad? Si sales vencedor, les explicábamos un poquito con estas frases, amigos, ¿no? Con estas frases, porque decíamos, si tú haces todo ese trabajo, o sea, de transmutar tus energías, pasas por la pirámide, tomas fuerza como guerrero, pasas al juego de pelota y ahí juegas el juego de la pelota y sales vencedor,
tienes derecho a morir, decíamos, ¿no? Tienes derecho a que tu Madre Divina y todas las potestades superiores te ayuden a quitar de raíz eso que llamamos ego, ¿verdad? Para poder llegar al Dios del trueno, para liberar al Dios Tajín, que es pues aquel que dicen los mitos, las leyendas, que está ahí enterrado o guardado, ya ahora no me acuerdo exactamente, pero está ahí amarrado, ¿no? Cuidado por un arco iris y la doncella, ¿verdad?, esperándolo, ¿no? Entonces, para liberar a ese Dios Tajín hay que transmutar las aguas del arco iris y encontrarse nuevamente con el alma divina, ¿no? Entonces decíamos, bueno, si tú estás trabajando y la estás pasando dura con crisis espirituales, el trabajo interno, la muerte del ego, y te la juegas, ¿verdad?, con los señores del inframundo, que son los círculos dantescos, y ganas, sales vencedor, tienes derecho a pedir la muerte, tienes derecho a morir. No es como ahora que se entiende, uy, estos estaban bien mal porque el que ganaba era el que decapitaban, pobrecitos, estaban bien mal, ¿verdad? Pues no, Señor, o sea, dichosos fuéramos que pudiéramos comprender y hacer ese trabajo, porque tenemos derecho a morir si pasamos por toda esa lucha, ¿no? O sea, es un rayo de esperanza decir, todas las egos que tengo de otras vidas, todas las cosas que he hecho, toda esa luna oculta psicológica, esa cara oculta que llevamos todos, pero si la destapamos y trabajamos, tenemos derecho a morir, tenemos a nuestra Madre Divina principalmente en este camino de la muerte para la ayuda a la muerte, ¿no? Bueno, pues yo creo que sería todo lo que les tenemos que compartir. Nos gustaría si alguien quiere decir algo. Yo solo tengo que agradecerles, porque fue una experiencia muy bonita y sí, me descubrí que soy muy egoísta, que no había visto tan a fondo eso, que estoy tratando de ver cómo ayudar a los demás, ¿verdad? Antes de verme a mí. Sí, gracias. Nueva, ¿no? Más o menos tu primer retiro. Para mí, primer retiro. A mí me gustó mucho el retiro porque con las experiencias que compartieron los que estuvimos ahí, pues pude ver parte de mí reflejada. Gracias. Se aplicó, ¿no? Vernos en un espejo para ayudarnos todos a acelerar el trabajo, ¿verdad? Ay, Bueno, pues pues es un gusto de veras verlos a los que no vimos allá. no todos pudieron ir, hubo circunstancias, dificultades, pero bueno, esperamos que para la próxima ocasión tenerlos aquí en Guadalajara. Esperamos que aquí sea el próximo retiro, Guadalajara, México, no Guadalajara, España, Guadalajara, México. Tener aquí el próximo retiro el año próximo. También a los que están viéndonos por internet y que participaron, pues de todo corazón estamos con todos ustedes, y con los que también no pudieron ir o nos ven por internet, que este alimento sea algo que irradie y se expanda, ¿no? Que esto sea algo que no se detenga aquí, que sea algo que ayude en estos momentos, como decíamos, de crisis de valores, crisis global, ¿no? Que gire la cruz, ¿verdad? Que gire la cruz, que no se detenga, que cree ese vórtice, ese Nahui Olin que hablaban los aztecas. Y también los que ahora somos muy poquitos, porque de verdad también a los que no pudieron venir por causas verdaderamente de fuerza mayor, pero que por teléfono nos estuvieron diciendo, bueno, tengo enfermo a mi hijo, tengo esta situación, pero mi fe está muy viva, pues allá va toda nuestra ayuda, ¿verdad? Nuestra petición de que todas las cosas se compongan, se arreglen, haya curación, haya fuerza, haya salud, haya vida, y para que nos den esa oportunidad, ¿verdad? Entonces, los que no pudieron llegar por causas de fuerza mayor y algunos otros, bueno, que pues
por cuestiones, ¿verdad?, de causas de fuerza mayor. Estamos hoy muy poquitos, pero por internet seguro que nos vemos. Entonces, pues un abrazo a todos y, como dice Gabriel, ojalá que esto no se detenga, que se genere al contrario con más fuerza para que podamos llegar a un próximo retiro, si Dios nos permite, si Dios nos presta vida, con una comprensión mucho más profunda, ¿verdad? Y esa sana diversión y esa almita que también se despertó, pues no la perdamos, aunque la cruda realidad de los hechos pues nos invite a nuevamente entrar al camino del ego. Nosotros sepamos ya con claridad que ese camino no es el que queremos. Pues gracias a todos los que nos ven por internet también. Bueno, pues concluimos, hay mucho que hablar. Ahora sí que esperemos que si hay oportunidad de subir algunos pedazos del retiro, lo podamos ver ahí. Ahora sí que tanto hablar, ya cansamos. Bueno, pues gracias, que pasen buenas noches, disculpen las interrupciones, pero bueno, así es la tecnología. Buenas noches, gracias.